La infancia es probablemente la etapa más feliz de la vida, ya que la fortuna de tener una niñez plena y tranquila es lo que todo niño merece. Esta vez traemos un especial del Día del Niño de una de nuestras bandas favoritas, The Beatles. Porque alguna vez ellos también fueron niños, te traigo 24 curiosidades de John, Paul, George y Ringo durante su infancia. Disfrútalo y pongámonos en contexto. Oh, Maggie, Maggie May, they have taken her away, and she'll never walk down Line Street anymore. Sus padres se separaron cuando él tenía 4 años. John olvidó pronto a su padre y decía que era como si hubiera muerto. A su madre la recordaba a menudo, ya que pensaba que vivía muy lejos de donde él estaba. Pero años más tarde, para su sorpresa, ella solamente vivía a 10 kilómetros de distancia. Cuando era niño, siempre soñó vivir con una casa de campo y un camino solitario escribiendo poesía y pintar al óleo. Sus mayores influencias de niño fueron escritores. Las mayores influencias de John cuando era niño fueron los escritores Lewis Carroll y Oscar Wilde. El propio Lennon solía dibujar todos los personajes de Alicia en el País de las Maravillas, una novela de Lewis Carroll, la favorita de John. A pesar de que nadie le habló de su sexualidad, John Lennon confesó que a los 8 años ya conocía y había visto pornografía. Él decía que muchas de las obscenidades las aprendió en las paredes de los váteres, o sea, en los baños. No recuerda por qué empezó a tocar la armónica. Aunque John no recuerda bien por qué empezó a tocar la armónica, Lennon cuenta que entre los 8 y los 10 años, después de que un estudiante que solía alojarse en la casa de su tía, le dijo que le compraría una armónica si aprendía una canción en un día. John ese día aprendió 2. Aseguraba haber pasado solo un examen en toda su vida. En aquellos tiempos en Inglaterra había un examen de aptitudes importantes para destinar el perfil entre los jóvenes llamado 11+. Si no lo pasabas, simplemente te quedabas sin estudios. John cuenta que fue el único examen que pasó en su vida porque estaba aterrorizado. Cuando pasabas al examen, el profesor te decía que hicieras lo que quisieras, así que yo me decidí a pintar, dijo John Lennon para la antología. La primera banda que formó fue en 1955. La primera banda que formó John Lennon fue tocando una especie de música folk llamada skiffle. Se trataba de música folk americana con tablas de lavar. Todos los chicos de 15 en adelante tenían grupos de eso. Nuestra primera aparición en vivo fue en Roxbury Street, en la celebración del Día del Imperio. Tocamos en la parte trasera de un camión y no nos pagaron. Lo hacíamos por diversión, dijo John Lennon. Su madre era enfermera y su padre vendía algodones. La madre de Paul era enfermera, para ser más específicos, una comadrona, la persona que antes asistía a los partos, y su padre un vendedor de algodón que dejó sus estudios a los 14 años. Su infancia se vio marcada por ir de un sitio a otro por el trabajo de su madre. Pese a esto, Paul asegura haber tenido una infancia tranquila. El primer juicio al que asistió Paul McCartney fue a los 10 años. Siendo un niño, Paul testificó un robo que le hicieron de su reloj en la costa de la playa de Misery, Liverpool. Los ladrones de tal reloj eran sus vecinos y conocidos de la familia McCartney. A pesar de que Paul tenía taller de música en la escuela, lo básico que aprendió lo supo de su padre. Mi padre me proporcionó educación musical. Lo que sabía lo aprendí de él. En el colegio no te enseñaban nada, solo te enseñaban a cambiar algunos acordes de un intro de alguna canción. McCartney dijo para la antología. Bueno, pues su padre decía que si quería que aprendiera bien, tenía que tomar clases profesionales, pero Paul nunca las tomó. Paul toca el piano desde los 6 años de edad. Desde que tenía uso de razón, Paul puede recordar que su padre tenía un piano en casa. De ahí fue donde aprendió. Hoy en día McCartney conserva ese valioso instrumento comprado en North End Music Stores, Liverpool. En su pubertad, Paul solía tocar el piano en fiestas navideñas y fin de año. Su padre le decía que debía aprender canciones como él para poder amenizar las reuniones familiares. Con el tiempo su padre se vería limitado a tocar por la artritis, pero Paul lo supliría a través de los años. El peor golpe de Paul en su pubertad fue la muerte de su madre. Paul tenía 14 años cuando su madre falleció y nunca supo de qué murió hasta tiempo después. Ella murió de cáncer.
La primera guitarra que tuvo Paul la obtuvo intercambiando una trompeta que le regaló su padre en su cumpleaños número 14. Con esa misma guitarra aprendió 20 Fly Rock, con la que entró a The Quarrymen, y también fue con la que compuso Michelle y I Saw Her Standing There. La primera vez que George vio tocar guitarra a alguien fue a Slim Whitman, un cantante de country en el que posiblemente se inspiró para tocar la guitarra. George pidió su primera guitarra en un hospital. A los 12 años de edad, George se enfermó de amigdalitis, y en aquel año la infección se propagó tanto que le provocó una nefritis, no más que una inflamación de los riñones. A causa de esto, ingresó al hospital donde estuvo más de 6 semanas y fue entonces cuando pidió su primera guitarra. Después de esto, su madre le compró una guitarra a un amigo de George que vendía por 3 libras y 10 chelines. George aseguraba haber sido influenciado en su niñez por la música de los años 40. George tuvo una infancia feliz rodeado de muchos familiares cercanos y lejanos, tanto que hacían fiestas a cada rato oyendo la radio y la vieja música de los años 40 y principios de los 50. George decía: no entiendo a la gente de mi generación que dice que solo le gusta y ha sido influenciada por el rock and roll o el blues. Admitamos que hemos sido influenciados por música aburrida de los 40. Aunque sea una porquería, hasta Eric Clapton la escuchaba. Paul McCartney y George Harrison se hicieron amigos en un autobús. Paul y yo viajábamos en el mismo autobús con el mismo uniforme cuando volvíamos a casa del instituto. Ahí fue cuando descubrí que él tenía una trompeta y él se enteró que yo tenía una guitarra. Y así fue como nos hicimos amigos, dijo George para la antología. En ese tiempo George tenía 13 años y Paul 14. El primer disco de rock and roll que escuchó George fue I'm in Love Again de Fats Domino y fue hasta su adolescencia. La primera novia que tuvo George Harrison fue Iris Caldwell, la hermana de Rory Storm. Mi primera novia fue Iris. Ella era muy simpática, rellenaba el sostén con algodón. Realmente no creo que ella me consideraba su novio, pero en esos tiempos te atraía una chica y andabas junto a ella y ya creías que era tu novia. Era la hermana de Rory Storm, donde tiempo después tocó Ringo. Conocí a Rory antes que The Beatles, comentó George para la antología. Ringo jamás entendió la frase a la que se refería su madre cuando él nació. Había mucha alegría. Mi madre solía decir que la Segunda Guerra Mundial se había llevado a cabo porque nací yo. No sé a qué se refería, pero eso decía. Quién sabe, igual era cierto, dijo Ringo para la antología. El padre de Ringo era panadero y confeccionaba pasteles de todo tipo. Cuando Ringo cumplió 3 años, su padre los abandonó por otra mujer, según se cuenta. Ringo jamás recuerda haberse llevado bien con él, así que a raíz del abandono de su padre, a Ringo lo criaron sus abuelos, pero lo curioso es que eran los padres de su padre, no los padres de su madre. Ringo casi muere a los 6 años de edad. Cuando Ringo tenía solo 6 años, tuvo una operación de peritonitis que lo llevó a estar en el hospital por más de 12 meses. Él mismo cuenta: fue una operación grave, especialmente en aquellos días. A mi madre le aseguraban que yo no viviría hasta la mañana siguiente. Eso fue muy duro para ella. Definitivamente tuve mucha suerte de salir vivo de aquello. Ringo aprendió a leer hasta los 9 años de edad. Su madre no podía ocuparse de él, puesto que ella tenía que trabajar. Así que la cuidadora Mary Maguire le enseñó a Ringo a leer. Aunque Ringo ya leía, se dice por ahí que pasó tiempo para que él aprendiera a escribir. Ringo aprendió a tocar la batería la segunda vez que estuvo en un hospital. La segunda vez que Ringo estuvo en un hospital tenía 13 años y fue a causa de pleuresia, una enfermedad de vías respiratorias que se daban en zonas de clase baja precisamente donde vivía Ringo. Esta vez pasó casi 2 años de su vida en un hospital en donde aprendió a tocar la batería, ya que les daban clase para mantenerlos entretenidos. Ringo cuenta para la antología:
Empecé a tocar los tambores en 1954 en un hospital, donde nos daban clase para entretenernos. Iba una maestra y nos daba instrumentos de percusión, triángulos, panderetas y tambores. Yo solo tocaba si me daban tambor. Así que formé parte de la banda del hospital, ya que permanecí más de 10 meses en cama, de modo que había que hacer algo para entretenerse. Ahí es donde empecé a tocar en serio, y a partir de ese entonces lo único que quería hacer era tocar la batería. A los 16 años, Ringo perdió su virginidad de forma curiosa. Ringo cuenta que perdió su virginidad en Saffron Park, una feria que se ponía a las afueras de la ciudad, mientras dos chicas y un amigo de él andaban entre las hierbas. Atrás de una caseta de juego, lo hicieron escuchando Ghost Riders in the Sky, jinetes en el cielo. Fue muy emocionante. A esa edad, cuando lo haces por primera vez, ya no quieres dejar de hacerlo. Yo no pude sacarme esa experiencia de la cabeza por mucho tiempo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les pareció? Bueno, pues esas fueron algunas de las curiosidades que John, Paul, George y Ringo cuentan pues de su niñez. Como vimos, cada uno de los Beatles estuvo influenciado por algo o alguien para encontrar ese camino que los llevó a tocar pues música, ¿no? Obviamente unos estuvieron más influenciados que otros. Pongamos el ejemplo de Paul McCartney, que gracias a su padre pues empezó a tocar el piano desde muy pequeño y tener una educación más rica, pues si así se le quiere llamar, ¿no? Y precisamente en cuanto a Paul y su padre, quiero complementar algo que a todo bitlemaníaco puede interesar. Bueno, pues recuerdan esa trompeta que el señor McCartney le había regalado a Paul en su cumpleaños 14 y que el propio Paul intercambió por su primera guitarra. Bueno, pues era porque el padre de Paul, cuando era joven, tocaba la trompeta en una banda de jazz llamada The Jim Max Jazz Band, y de alguna manera pues quería que su hijo tocara el mismo instrumento que él. Es por eso que le regaló pues aquella trompeta. Bueno, pues dicha banda donde tocaba el señor Jim, o sea, el padre de Paul McCartney, en una de tantas fotografías del recuerdo que tenía por ahí, Paul agarró la fotografía y de ahí sacó la idea de la portada del Sargento Pimienta, que pues obviamente todos conocemos. Se puede ver la similitud del bombo y de los integrantes alrededor de ella. La verdad es que sí hay un leve de parecido con la portada de los Beatles. Obviamente ahorita a continuación les voy a dejar pues la fotografía para que la chequen. Pero antes me gustaría saber tus comentarios. Sabes que te puedes suscribir y darle like. Pero también quiero mandar un saludo a Crazy Andras y a su abuelita. Gracias por ver nuestros videos. Y también a todos, muchas gracias por ver. Ahí les dejo la fotografía.